El día de hoy es viernes de pecadores y viernes de lujuriosos, pero del dinero, señoras y señores, porque la conferencia de esta mañana se fue duro y directo a la cabeza. De Genaro García Luna, de Felipe Calderón y ¿sabían qué? También de los jueces, porque se habló de un modelo de corrupción transeccional y finalmente también de un modelo de corrupción de los jueces que hoy sigue vigente. Ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante 2 sexenios sucesivos. Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político. Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, no dejar de luchar contra el Estado corrupto, no ceder, no darse por vencidos frente a las cosas. Miren, Linda Cristina Pereira, una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares. Y un tribunal… Mientras aquí le devolvieron las cuentas. Un tribunal, lo ha dicho la presidenta, un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión, como se llama en la jerga judicial, a ella, para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente. Que en efecto, ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue, que servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Entonces, es muy importante. Y aun cuando siga el procedimiento, es un resultado muy importante. La conferencia comenzó con una suerte de honor a quien honor merece y ese fue a la UIF, que en el 2021 inició este juicio en contra de Genaro García Luna, en contra de su esposa Linda Cristina Pereira y también de varias compañías que durante 2 sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, lograron a través de empresas fantasmas, de triangulaciones, desviar recursos del erario público, es decir, recursos de los mexicanos para embolsárselos en sus gordas bolsas. Y ese es el triunfo que se festejó el día de hoy por la mañana, luego de que el día de ayer se diera a conocer que una juez en Florida había castigado o había sentenciado a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y preso en Nueva York por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, y su esposa, cuya dirección el día de hoy se desconoce, los culpó de desvíos tan grandes que tendrán que resarcir al gobierno de México 3 veces lo que se les acusó, 2.500 millones de dólares. Imaginen esa cantidad en cuartos de Shenli Llegón, en casas, de verdad, es tan desproporcionado. Pero esto es lo que explicaba Pablo Gómez y así es como intervenía además la presidenta Claudia Sheinbaum para extender el tema judicial al tema de la política nacional. Sí, la elección de los jueces
hoy? Vean tantito, se lo resumo y lo van a entender completito. Son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá en Estados Unidos fue en 2021. Decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano. Esa es la verdad. El cambio vino en 2018, por eso es que estamos aquí hablando de este tema. De lo contrario, nunca se hubiera escarbado nada, ni se hubiera sabido nada, porque todo era hecho a la perfección. Porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado. Entonces es muy importante este resultado. La trama corrupta, así es como la bautizó Pablo Gómez, actual titular de la UIF, que tenía la tarea de presentar los detalles de este juicio que les decía yo, comenzó en 2021 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también del aquel titular de la UIF, Santiago Nieto, que hoy está en el INPI de Claudia Sheinbaum, y cómo empezaron ellos a tras un fracaso ante la justicia nacional, a buscar en las autoridades internacionales, y se le dio mucho crédito a Rosa Isela Rodríguez, quisieron buscar con la justicia internacional lo que en México no encontraron. Y les decía yo, la tarea fue de Pablo Gómez, el heroico líder, si lo quieren ver así, del 68, que es que habla mucho, pero explica poco. Uno se fue torciendo en ello, pero de alguna manera delineó ideas base y sobre todo la interpretación política que él le quiso dar a un caso que es evidentemente judicial. Unos culpables, unos desviadores. Pero él dijo básicamente, ¿sabían qué? Esta trama de corrupción que se dio en el sexenio de Felipe Calderón y luego en el sexenio de Enrique Peña Nieto muestra que jamás hubo transición, porque lo que siempre existió fue la corrupción hasta el 2018. Y básicamente dijo que del 1950 al 2018 lo que imperaba era lo mismo, PRIAN con lo mismo, sí, corrupción tras corrupción. La pregunta es si hoy no existe para nada la corrupción. Ahora, en esos tamaños, señores, yo me quedé, de verdad, me sentía arrollada por el tren que describió la propia presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Miren! 2.500 millones de dólares, 48.000 millones de pesos. Sí. ¿Para qué alcanza, presidenta, con 48.000 millones de pesos? Pues
por ejemplo, es todo el programa de pensión Mujeres Bienestar, en un año. O sea, el que todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años reciban un apoyo que en este momento es de 1,500 pesos bimestrales, pues representa más o menos esa cifra, 50,000 millones de pesos. Ahora, en el marco de este proceso electoral del Poder Judicial, hemos aprendido… Para trenes estamos invirtiendo, por ejemplo, el tren a Pachuca, si mal no recuerdo, son 48,000 millones de pesos, justo, o sea, nos alcanza para todo el tren. Podríamos decir que García Luna se robó un tren completo, ¿no? Sí, pero las vías, el balasto, lo que le pagas a los trabajadores… Y les decía yo que don Pablo Gómez, pues, es hijo del discurso barroco. Yo recuerdo alguna vez que lo entrevisté en la Cámara de Diputados, era de los que habían tomado algún curso así, ya saben, de estos de media training, entonces te quería ver directo a la cámara y así, con intención. Entonces, él es hijo de, pues sí, de esa cultura barroca que carece de la frescura y de la claridad de pronto. Pero ahora sí, que clarividencia científica es la que finalmente aportó la presidenta Claudia Sheinbaum, porque para ella el tema sí es uno de corrupción de funcionarios públicos, un tema también de defraudación, es de decir, de un presidente que llegó con un fraude, de verdad, porque también pasó por encima de Calderón, y finalmente de un sistema judicial que sería el tercer eslabón, el que no ha sido justamente modificado, a pesar de la elección incluso del 2018. Entonces, vamos a ver cómo llega a estas distintas conclusiones la presidenta de la República. Entonces, es muy importante no solamente lo que ocurrió en el sexenio de Calderón y las personas que trabajaron ahí, sino qué representa, que es el prianismo al final, que estuvo aliado a un grupo que pensó que era dueño de México. Afortunadamente en 2018 el pueblo de México dijo basta y tomó el futuro en sus manos. Y hoy, porque no hay que dejarlo de recordar, estamos prácticamente a una semana de la elección del Poder Judicial, porque siguen la comentocracia y todos ellos, Calderón, Zedillo, los comentócratas, diciendo que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros le quita independencia. Ayer lo dijo en un evento la presidenta de la Corte. ¿Cómo le va a quitar independencia? A ver, primero para empezar, ¿quién controlaba el Poder Judicial en la época del prianismo? Pues el presidente. Le hablaba por teléfono a los ministros y resolvía problemas. Y toda la semana hemos hablado bajo estos términos, los de la raja política. Es decir, toda desgracia puede convertirse en una victoria para quien la sepa traducir. Y en el caso de esta corrupción de verdad, de dimensiones tan no explicables, yo sí decía, a ver, 1 millón de pesos, pues es una casa de Infonavit. $1 millón es una casa de Las Lomas. 2.500 millones de dólares, bueno, pues ¿cuántas casas en Las Lomas quería el tal Genaro García Luna? Una persona que empezó de policía, de agente de la inteligencia, el que en teoría era el gran reformador de la policía de investigación. Recuerden que él inventó los AFIS, recuerden que él, pues, hizo una reingeniería, ¿verdad?,
hablando de Genaro, ingeniería de las policías, pero parece que esta ingeniería fue de alguna manera una industria de espionaje, porque si no, no te podrías explicar estos contratos tan caros, estos desvíos o esta forma de casi que regalarle los contratos como para hacerte que no. Entonces, abre muchas preguntas, no solamente de ¿a quién le diste a la policía? Porque ya has probado un miembro reclutado del crimen organizado, sino que ¿a quiénes? Porque fue una red, porque duró sexenios, porque involucraba a oficinas completas del gobierno, el CISEN, Seguridad Pública. Y la gran pregunta es, pues si uno hiciera un recuento de funcionarios, ¿cuántas de estas personas que operaban esta maquinaria siguen o ya están fuera del gobierno? Y los que están fuera, porque además yo creo que quienes son muy conocedores de los temas policiales lo saben, cuando empieza esta purga, porque fue una suerte de purga la del presidente López Obrador en contra de las agencias del CISEN, que además recuerden fue súper criticado porque además se deshizo de seguridad pública toda entera. Yo creo que ya decía, es que esto es el cochinero, me tengo que deshacer de todos, no importa qué tan buenos sean, qué tan buenos sean para investigar. Investigan por las causas equivocadas, para robar, bueno, yo qué voy a saber, para espiar. Entonces hace una purga. Yo recuerdo muchísimas lecturas, pues sí, de columnistas especializados en el tema, bueno, diciendo es que están desmembrando la inteligencia. Bueno, la inteligencia pero financiera que tenía el gobierno. Y muchos de los que se vieron separados de sus cargos, que decidieron decir, bueno, me retiro porque yo no quiero estar con esta Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador, construyeron sus propias empresas. Yo creo que muchas de las que trabajaron con Genaro García Luna, ya como empresario de la Robancia, Arrogancia y Robancia Ilustrada, Inc., oigan, es que de veras Genaro García Luna pudo haber, miren, montado las Genaro Productions, que eran los montajes de reportajes, ¿no? Las Genaro Robations, que son los esquemas de robar, espionage, Genaro, o sea, no, de verdad, es que el hombre sí era un visionario. El asunto es que para muy malos principios. Y entre las acusaciones que se dieron, se dijo y se insistió, bueno, pero es que esto no es todo. De verdad, como diría el Bonnie ese, ¿cómo se llama? That's all, folks. No, that's not all, folks. Eso no es todo. Porque dicen que viene más. Y le preguntaron justamente en ese sentido a Pablo Gómez y también a Bundón, que de alguna manera sí se convirtió en traductora de lo barroco y lo complicado. Ay, no, yo sí decía, no. Luego cuando ofreció un manual de los desvíos de recursos, Pablo Gómez, dije, no, que él no sea el maestro, porque entonces nadie va a aprender demasiado. No le quito el mérito, no me malentiendan, nada más digo que es que hay gente que adolece de la claridad científica, que le invade la ambigüedad política. Luego de ser muy político nunca dices las cosas claras. Se utilizaron en la trama de García Luna. Son empresas que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país, los llevaban a Barbados, que es un paraíso, y también algún dinero lo llevaron a Israel y no me acuerdo a qué otro lugar. Partes de ese dinero volvieron al país con el propósito de hacer pagos a las personas que habían participado en la trama corrupta. Mucho dinero, centenares de millones de dólares. Adicionalmente, la UIF también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero
transferencias hechos porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank en Barbados, que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares, ¿no? Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero. La lucha internacional en este momento pues, debe estar básicamente dirigida en contra de los paraísos financieros y fiscales y por una transparencia y una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero, porque eso es luchar también en contra de la delincuencia, en todos sus aspectos y niveles. Entonces, y yo creo que en este caso también se dio, tenemos algo que yo quiero hacer una especie de descripción meticulosa de cómo el modus operandi de este sistema que se usó para lavar el dinero del pueblo de México. Las sentencias en Nueva York y Florida, ¿Genaro García Luna actuó solo? ¿Fue el único beneficiario de este esquema de corrupción? Bueno, pues tiene que determinarse, pero está asociado a una serie de empresas donde hay también personas que fueron parte también de este proceso. Él tenía un jefe en este caso. ¿Perdón? Él tenía un jefe cuando era secretario. Pues sí, pero eso lo tiene que determinar el juicio. O sea, nosotros no acusamos previamente. El otro nombradazo no de lujo, sino que de desgracia en la conferencia fue evidentemente pues quien fuera el jefe de Genaro García Luna, quien lo empoderara en su máxima expresión, porque en realidad él comenzó bajo los gobiernos de Vicente Fox, pero claro, quien mantuvo silencio durante años cuando se le empezó el juicio a Genaro García Luna fue Felipe Calderón. Luego como que dijo, bueno, igual y sí es corruptón. Y luego en este renacer político de Calderón, en este ser que anda en yate y demás, pues ya le dio por hablar y tratar de defender a su ex policía. Esa es la mera verdad. Y entonces pues fue cliente. Lo que es un hecho es que, veamos a Calderón. Calderón primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular, llegó por un fraude. Entra al gobierno, porque hay que recordarlo, porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco y se desata una violencia tremenda en México, que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. Y resulta tiempo después que al que puso al frente de esa guerra, recuerden que guerra es permiso para matar. Cuando uno declara guerra en su propio país, quiere decir que no se cumplen las leyes normales, sino que se está en estado de excepción. Por eso le puso guerra. Entonces no es que se detuviera un delincuente y iba a la cárcel, hacían ejecuciones extrajudiciales, generando una ola de violencia tremenda. Bueno, resulta que al que puso al frente de esa operación, hoy está preso en Estados Unidos por estar vinculado con un grupo delincuencial, del cual se benefició económicamente. Bueno, en ese juicio
por razones procedimentales o no sé de qué tipo, no se tomó en cuenta esta otra parte de todos los beneficios que hizo, porque él puso empresas de seguridad que daban asesoría y vendían equipos después de que salió de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Y así con Genaro García Luna, con los jueces, con Felipe Calderón, incluso hasta con Ernesto Zedillo como protagonistas de la conferencia de este viernes, cerró la semana. Una semana que empezó complicadísima, primero pues por la tristeza luego de los sucesos allá en Brooklyn, en Nueva York, con el buque escuela Cuauhtémoc. Luego, pues con el revés que recibe el gobierno cuando no logra detener del todo esta iniciativa de Trump, este presupuesto que busca castigar las remesas. Entonces, con esos dos antecedentes en el plano de la política de, pues sí, de México vinculada a los Estados Unidos, íbamos perdiendo y ahora se anotan esta suerte de, pues sí, de home run judicial, también de justicia binacional y que busca capitalizar la presidenta para encaminar esta elección de jueces que viene de este domingo en 8 y que evidentemente va a ser una prueba de fuego para su capacidad de convencer, de convocar y de movilizar. Seguramente en el movimiento de Morena están viendo, todo parece indicar, con preocupación los números de participación y por ello el activismo desde la mañanera para intentar cubrir al menos la cuota que dejaría a la presidenta pues salvada, que es finalmente las últimas votaciones en las que Morena mostraba su maquinaria, es decir, un 12 a 14% de la votación. Todo lo que llegue a estar por debajo podría debilitar a la presidenta, que hasta ahora es calificada como la más popular dentro de nuestro país y de paso hasta en el exterior. Comenzó justamente, les digo, con grandes expectativas y ahora la gran interrogante es cómo se mantiene. Pues al parecer alguien allá en Palacio sugirió, se mantiene, pues sí, con un viernes de pecadores encaminados a un domingo, a ver si de resurrección.